días, compañeros, compañeras y compañeros. Somos el grupo 4, el cual está conformado por Almendra Rodríguez, Tomás Caballero, José García, Noelia Gallardo y Almendra Valladares. El día de hoy presentaremos el yo y el ello. Lo primero que debemos aclarar es que antes de profundizar en cuanto a las diferencias que se presentan entre lo consciente e inconsciente, tenemos que aclarar ciertos conceptos que ya se han mencionado con anterioridad, puesto que requerimos de estos para poder entender la diferencia entre ambos y lograr comprender por qué es de suma importancia esta información. Cuando hablamos de la conciencia, debemos aclarar que esta no es una parte sustancial de lo psíquico. Es de hecho solamente una cualidad, la cual puede ser parte de un conjunto de cualidades. Muchos textos y estudios filosóficos afirman que no puede haber algo psíquico que no sea consciente. Esto nos puede explicar que no se ha dado el tiempo suficiente para analizar ciertos tipos de fenómenos, como los sueños o la hipnosis. Si nos preguntan qué es para el psicoanálisis el ser consciente, podemos decir que significa o se refiere a la percepción inmediata y según la experiencia no hay elemento psíquico que no permanezca consciente a lo largo del tiempo, ya que el estado de conciencia es algo fugaz. Con esto se refiere al hecho de que algo que ahora es consciente, el día de mañana ya no lo será, lo que no significa que no pueda volver a estar bajo estas ciertas condiciones. Es de esta manera que podemos afirmar que la representación estuvo latente y que por lo tanto fue susceptible de conciencia. De esta forma también podemos decir que la representación en su momento fue inconsciente, lo que coincide con lo latente susceptible de la conciencia. Ya llegando a este punto, debemos profundizar sobre el inconsciente, el cual realiza un papel de dinamismo anímico sobre el procesamiento de la experiencia. Se cree que hay representaciones que se manifiestan de una manera más agresiva o intensa de lo normal, las cuales pueden dejar consecuencias anímicas en la vida de una persona o sujeto, pero estas no ocurren de manera consciente, por lo que hay representaciones incapaces de ser conscientes. Esto se debe principalmente a la resistencia a ellas, lo que llamarían represión, y este tipo de concepto de donde proviene el concepto inconsciente. No obstante, en la práctica y técnica del psicoanálisis será posible contrarrestar aquellas fuerzas de resistencia y por consiguiente llevar hacia la conciencia estas representaciones. Freud distingue dos tipos de inconsciente. Por un lado está lo latente, susceptible de conciencia, y lo reprimido, insusceptible de conciencia. Lo latente es lo que se conoce como preconsciente, sumándole a la estructura psíquica un nuevo término. En este sentido tendríamos lo inconsciente, lo preconsciente y lo inconsciente. Debemos mencionar que es el yo el cual se encarga del orden consciente de aquellos procesos anímicos y también se encarga de la descarga de excitaciones en el exterior, para así controlar todos los procesos parciales y permitiendo el descanso solamente en el sueño. También se cree que éste puede actuar incluso desde la inconsciencia, debido a que de éste provienen las represiones, aunque estos elementos arrastrados a lo inconsciente pueden volverse conscientes en su totalidad, debido al trabajo de un psicoanalista. Es por esto que creemos adecuado que todo lo reprimido es inconsciente, pero no todo lo inconsciente es reprimido. También el yo puede ser en cierta parte inconsciente, aunque no en el sentido latente. Si así fuera, el trabajo para traerlo a la conciencia no será tan dificultoso. Entre la percepción externa y el yo existe un vínculo evidente, pero cuando hablamos sobre su relación con las percepciones internas, nada claro sobresale, puesto que éstas producen sensaciones que tienen diversos orígenes y de lo más recóndito del aparato psíquico, dificultando su cognición. Al provenir de diferentes lugares, también pueden tener cualidades diferentes e incluso contrapuestas, como las sensaciones de placer y displacer. Estos pueden acercarse a la superficie durante estados de conciencia turbada. Por una parte, tenemos las sensaciones placenteras, las cuales al no tener un carácter forzoso, representan una disminución, mientras que las sensaciones displacenteras, al forzar a la alteración y a la descarga, representan una elevación. Esto que sucede consciente como placer-displacer será llamado un otro cuantitativo cualitativo y se comportará como una emoción reprimida. Para poder atraerlo a la conciencia será necesaria una resistencia a la compulsión y una dilación de la reacción de descarga.
Desde este punto debemos esclarecer que tanto las sensaciones como los sentimientos solo se volverán conscientes si alcanzan el sistema superficie. Si es que no logran sobrepasar las barreras, estas terminarán siendo sensaciones inconscientes, lo que permite poder seguir manteniendo la semejanza con las representaciones inconscientes. Entre estas existen diferencias bastante pequeñas, como que para poder atraer a la conciencia las percepciones se requiere restablecer los vínculos intermedios, y en el caso de las sensaciones esto no tiene mayor importancia, es decir, que para las sensaciones lo consciente y preconsciente carece de sentido, ya que solamente pueden ser conscientes o inconscientes. Es gracias a la intervención de las representaciones o palabras que los procesos internos del pensamiento se convierten en percepciones, ya que cuando el pensamiento es sobreinvestido por el pensar, se vuelve real y verdadero, reafirmando la idea de que todo saber proviene de las percepciones externas. El yo tiene que entenderse como una esencia cuerpo y a su vez como la representación de la superficie, la sociedad, de donde pueden surgir tanto percepciones externas como internas, de manera sincrónica. Gracias al trabajo psicoanalítico ha sido posible probar la premisa de que incluso procesos como la reflexión pueden darse dentro del dominio de lo preconsciente, sin llegar a alcanzar la conciencia. Y lo que es aún más sorprendente, existen personas a quienes la autocrítica y la conciencia moral operan de manera inconsciente, posicionándose en lo más alto del yo, pudiendo deslumbrar solo los efectos más importantes, generando una consecuencia de sentimientos de culpa inconscientes, dando más fuerza a la idea de que el yo posee cualidades inconscientes. El ello. Es correcto que nos refiramos al yo como la esencia que proviene del sistema P y que en primera instancia es preconsciente. Por otro lado tenemos al ello, el otro psíquico en donde se desenvuelve y actúa como inconsciente. La relación que existe entre ambos se despliega a partir de las represiones llevadas a cabo por parte del yo. Aquello que está reprimido terminará siendo parte del ello y es gracias a él que el yo aún puede mantener cierta comunicación con lo expulsado. Al yo se le asigna la representación de la razón y de la prudencia, mientras que al ello se le relaciona con las pasiones de la persona o sujeto. A pesar de todo esto, debemos aclarar que el yo no es más que una parte del ello que fue alterada por las influencias externas, por lo que intenta sobreponer los principios de realidad, dejando a un lado el principio del placer, tomando el control de las voluntades. El super yo, debido a la incorporación de estos nuevos conceptos y afirmaciones, será imprescindible agregar una nueva categoría que pertenece al yo, o podemos decir también que corresponde a un ideal del yo, el super yo. Al provenir del yo, este mantiene un vínculo menos fuerte con la conciencia. Para lograr una mayor comprensión de esto es necesario profundizar en los factores que influyeron en la conformación del yo. En un principio se creía que era el sufrimiento doloroso de la melancolía por un objeto perdido que surge del yo. Sin embargo, es la sustitución de la investidura del objeto por identificación la que ayudará a formar tanto el yo como carácter. Aunque en un principio durante la fase oral será imposible poder distinguir entre investidura de objeto e identificación. Eventualmente el ello sentirá aspiraciones eróticas como necesidades, lo que el yo perseguirá como una investidura de objetos para poder. El complejo de Edipo va a jugar un papel muy importante en la conformación del superyo, ya que el superyo llega a modo de reemplazo de aquel padre que en su momento obstaculizó la realización del deseo del sujeto. Mientras más intenso haya sido el complejo de Edipo y su represión, más dominio tendrá el superyo sobre el yo. Los conflictos que se van a dar entre estos dos representan la oposición entre lo real y lo psíquico, ya que el superyo actúa como abogado del mundo interno, el cual corresponde al ello, y el mundo interno corresponde al yo. Esta tensión va a ser percibida por el sujeto como un gran sentimiento de culpa. Tanto el yo como el ello se encuentran subyugados ante el actor competente de las pulsiones, de las cuales es posible destacar dos tipos de pulsiones, las sexuales o de eros, también las pulsiones de muerte, y la primera corresponde a las pulsiones sexuales no inhibidas, sublimadas, de meta inhibida y de autoconservación. La segunda tiene un papel fundamental en encarrilar al sujeto hacia el estado inerte y tiene plena relación con el sadismo. En cada ser humano están activadas ambas pulsiones, mezcladas entre sí.
En cuanto a los dominios y expresión de pulsión de muerte, esta es posible de neutralizar y desviar hacia el exterior como pulsión de destrucción. La oposición existente entre ambas pulsiones podría reemplazarse por la del odio y el amor. Que la investidura de un objeto cambia de pulsión. Es posible que esta energía se desplace, tanto en el ello como en el yo. Pueden agregarse a una emoción erótica o de destrucción, sirviendo al principio de placer, es decir, buscando la descarga y evitando el éxtasis. En general se suele priorizar la descarga sin importar el camino, lo cual es un rasgo característico del ello. En el caso del yo, se buscará una mayor exactitud en la selección del objeto y a su vez en la vía de descarga. Esta energía se llama libido desexualizada o sublimada, la cual puede estar medida por el yo, ya que es él quien se encarga de las primeras proclamaciones del objeto del ello, recibiendo la libido en su yo y al trasladarse de erótica a yoica. Todo esto resultaría en una resignación de las metas sexuales, o más bien de una desexualización, lo cual no ocurrirá hasta que el yo se desarrolle y active. En ese momento será cuando busque apoderarse de este líbido o imponerse como objeto de amor. Narcisismo secundario del yo. Se entiende cómo la pulsión de Eros es la causante tanto del desorden presente en la vida como de las pulsiones sexuales, introduciendo nuevas tensiones percibidas por el ello como displacenteras, que intentará defenderse de ellas por diversos medios y recibirá ayuda desde el principio del placer, y una vez desarrollado el yo, este también podrá contribuir a la lucha del ello, sublimando y apoderándose de sectores de la libido. Puesto que ya se ha aclarado el funcionamiento entre el yo y el ello, es posible continuar con la explicación del superyo, su actuar y su origen. Debemos recordar que el superyo proviene tanto del complejo de Edipo como de la identificación inicial, que éste tiene la capacidad de sobreponerse al yo y dominarlo, recordando a éste lo endeble que fue durante la niñez. El yo usará la represión a su servicio, incluso si ésta se vuelve en contra de él, ya que éste le teme a la amenazante crítica del superyo, predominando un sentimiento de culpa inconsciente en un intento desesperado de ser moral ante la cruel hipermoral del superyo. Esta crueldad proviene de la pulsión de muerte, quien depositó su componente destructivo en él, y del arquetipo paterno y del discurso del debe ser. Si esta agresión hacia lo externo es reprimida, se volverá en agresión al yo. Finalmente, existirán tres peligros que amenazan al yo. En primer lugar está el mundo exterior. En segundo lugar, la libido del ello. Y por último, la severidad del superyo. Ante esto, el yo retirará de sí mismo su propia investidura de la percepción amenazadora y se limitará a comportarse como un mediador entre el mundo exterior y el ello, esperando que quizás el ello obedezca a este mundo y a su vez que éste haga justicia al deseo del ello. Escogimos esta imagen a modo de ejemplo, ya que es una forma en la que se ha caricaturizado el funcionar de estas entidades psíquicas expuestas en la presentación. En este caso, Homero vendría siendo el yo, el ángel vendría siendo el super yo, con esta hipermoralidad. El diablo es el ello, que representa la búsqueda de la satisfacción del deseo, es decir, que opera en función al principio del placer. Este recurso es bastante utilizado en las caricaturas y en la mayoría podemos ver cómo estos sujetos que aparecen en los hombros del personaje intentan convencer al personaje de tomar una decisión en función de lo que es correcto o de lo que es satisfactorio. En virtud de lo expuesto, concluimos en conjunto que aunque cada una de las fuerzas tenga su labor específica, necesitan trabajar en conjunto para así formar un equilibrio en el sistema como tal. Gracias a esta se genera la personalidad de cada individuo, formándolo como ser consciente del mismo y de su entorno cultural, manteniendo así controladas las pulsiones del sujeto. Vemos también que son capaces de influir constantemente en el día a día de la persona. Son en particular las bases de la estructura psíquica, por lo que están presentes en la toma de decisiones. En múltiples ocasiones contribuyen a la conformación de comportamientos autodestructivos, estos provenientes en específico de las disputas entre estas tres entidades psíquicas, lo cual es posible apreciar en múltiples caricaturas en donde nos muestran estos dos personajes en cada hombro de un sujeto en específico, causándole una gran incertidumbre sobre qué es lo que debe hacer. Lo anterior representa, de un modo simple, el funcionamiento de estas entidades.
En diversas situaciones nos hemos sentido abrumados al enfrentarnos a una toma de decisiones que impliquen cuestionar la moral propia, apareciendo sentimientos de culpa y autorreproche, generando así una lucha interna. La intensidad de esta dependerá de la intensidad y el dominio que tenga el superyo sobre el ello.